leamos, hermanos. Juan, capítulo. Con seguridad, dígalo. Hermana Estela. Vamos a empezar el 21. Capítulo 21 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y a medida que usted lo va encontrando, deje descansar allí en la silla por un momento, se ponga sobre sus pies y vamos a leerlo. Juan, capítulo 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, recordemos lo que hemos venido oyendo, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y encontraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis entonces, Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, y de antemano sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos acompañan por primera vez, es un placer que nos acompañen. Bienvenidos, que no sea la última, que sea la primera y que no sea la última. Y seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Por amor a ellos que nos acompañan y a los que no vinieron hace 8 días. ¿De qué venimos hablando, hermanos? A través del libro de Juan, en el antepenúltimo capítulo, ¿qué habíamos visto? Sabemos que es un relato que encontramos en las Sagradas Escrituras después de que el Señor haya resucitado. Unos acontecimientos
Y yo siempre digo esa frase, hermanos, que para mí es muy diciente. Estas hermosas historias no son para qué. No son para adornar la Biblia, ni para hacerla más entretenida. Es porque el Señor, en su misericordia, se ha dignado que estén plasmadas allí para poder absorber nosotros esas hermosas enseñanzas, ¿verdad? Y poder aplicarlas y poder, como estamos aprendiendo en la escuela dominical, replicarlas también. Entonces decíamos, hermanos, que el Señor allí, después de vencer la muerte, a los 3 días Él resucitó. Se aparece ¿a quién primero? A María Magdalena, ¿verdad? Ella también un poco incrédula, se asustó, entró en pánico, decíamos, al no encontrar el cuerpo allí del Señor. Y los ángeles le dicen, ¿a quién buscas? Después se aparece por primera vez allí a sus discípulos. Ellos estaban temerosos, con miedo. Dice la palabra del Señor que estaban a puerta cerrada, ¿no? Cuando el Señor llega, se les aparece. Pero allí no está ¿quién? Tomás. El Señor, por misericordia, a la semana, 8 días después, vuelve y se aparece a sus discípulos, pero allí ya estaba Tomás. Y decíamos hace 8 y 15 días que Tomás decía, no, yo no creo que el Señor haya resucitado. Tengo que meter mi dedo en la llaga, tengo que ver, tengo que tocar. Y decíamos que qué famita que se echó Tomás, que aún las personas no creyentes tienen un dicho, ¿no? Una muletilla. Usted sí es como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Qué fama que se echó Tomás, decíamos. Pero el Señor en misericordia vuelve y se aparece a sus discípulos y allí ya está Tomás. Pero Tomás allí siendo antes de ver al Señor Jesucristo y decíamos, si yo no veo, no creo. Si no toco, no creo. Pero cuando tiene al Señor Jesucristo, ahí sí no es capaz de decir eso. Pero el Señor lo invitó, porque el Señor de antemano ya sabía lo que había en su corazón y lo que había dicho. Y le dice que toque. Y decíamos también hace 8 días, queridos hermanos, conectándonos al sermón de hoy, de que le damos gracias a Dios por la fe de estos hombres, ¿verdad? Y por la fe que usted tiene, por la fe que yo tengo. Pero gracias a Dios porque esa fe proviene de ellos. Y así, hermanos, como a veces nuestra fe tiene picos altos, cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, nuestra fe trata como de tambalear un poco. Pero también decíamos hace 8 días que es muy importante que usted, hermanos, que tiene allí la fe en alto, ¿verdad? Tiene bastante fe, gracias a Dios por eso, allí está usted para abrazar a su hermano, para poder levantarlo cuando él se caiga y no pisotearlo. Y decíamos de nuevo que el Señor nos manda, así como Él, hermanos, cuando se le apareció a sus discípulos, Él tenía muchos motivos para acusarlos, ¿verdad? Quizás para juzgarlos, porque decíamos que lo acompañaron con Él durante todo el ministerio allí en la tierra, ¿no? El Señor les había dicho lo que iba a ocurrir, lo que le iba a ocurrir a Él. Les había advertido que Él iba a resucitar. Y aún, hermanos, ellos cuando pasó eso entraron en pánico, en temor por sus vidas. La fe que estuvo cuando estaban con el Señor Jesucristo en un pico muy alto, hermanos, la tuvieron en un pico bajo, se desalentaron. Pero en ese amor y esa misericordia que el Señor tuvo para con ellos, el Señor no los recriminó, no los expulsó, no los echó. Al contrario, los abrazó con ese amor y esa misericordia y los saludó. Y encontramos esa palabra, ¿no? ¿Cuál fue el saludo que les dijo 3 veces después? Paz a vosotros. Pero también decíamos que esa paz, ¿en dónde la encontramos, hermanos? En Él. Si nosotros confiamos en el hombre que va a haber paz, hermanos, nos vamos a desilusionar. Y nos hemos desilusionado. Y decíamos que también
es la muletilla de muchos candidatos en esta época, ¿no? Conmigo sí va a haber paz. Yo voy a poner orden y por fin va a haber paz. Hermanos, la paz es del Señor, la verdadera paz. Si confiamos en esa paz que el mundo ofrece, que el hombre ofrece, nos vamos a desilusionar. Todo eso veníamos hablando, queridos hermanos, en estos 3 o 4 domingos que me ha correspondido esta gran responsabilidad. Pero también decíamos, hermanos, el amor que debemos tener con nuestro prójimo. Hablábamos también de animarlo. Y el Señor nos dice y nos manda a lavarle los pies a mi hermano. En amor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya sin más preámbulos, entremos en materia, no sin antes. Permítame orar para que el Señor sea teniendo el control absoluto de cada palabra que salga de mi boca. Que Dios me guarde de decir una palabra que sea de mi propio pensamiento. Dice la palabra del Señor que no nos debemos apartar ni a izquierda ni a derecha, ni ponerle una tilde ni acomodar la palabra del Señor como nos parezca, ¿verdad? Señor Dios y Padre Celestial, no nos queda más, Señor, sino pedirte entendimiento, pedirte sabiduría, para poder entender estas palabras hermosas que nos traes en esta mañana, para poder también recordarlas y poder, Señor, una vez más reconocerte que soy el más indigno de los que estamos en este lugar, de poder exponer tus sagradas escrituras, Señor, pero descanso en que tú me vas a guiar. Tú tienes el control absoluto de cada palabra, tienes el control absoluto de mi lengua, de mi pensamiento. Pero, Señor, te pedimos sabiduría para poder entenderla, Padre Santo, para poder aplicarla, para poder vivirla, Señor Jesús. Muchas gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén. Hermano, la aparición de nuestro Señor Jesucristo tras su resurrección se está describiendo en estos versículos en un fragmento muy interesante en esta historia del Evangelio. Y bien, cuando estábamos escuchando allí en la escuela dominical, eso, hermanos, de ir a predicar, me decía alguien, bueno, pero ¿por qué nos estamos enfatizando tanto en decirle a la gente que el Señor resucitó? Y lo vamos a volver a ver hoy, y el Señor nos lo está recordando una vez más y les está recordando a sus discípulos. Pero ¿por qué tenemos que hablar tanto de la resurrección si yo sé que el Señor resucitó? ¿Por qué tenemos que hablar tanto, y como hacíamos énfasis el domingo pasado, en creer de que Cristo es Dios? Si yo ya lo sé, hermano William. Es más, los que estamos aquí sabemos que Él resucitó, sabemos que Él es Dios. ¿Y por qué, hermanos, tenemos que enfatizar tanto en esto? Hermanos, en todas las épocas de la iglesia siempre se han atribuido, y muchos hombres, a todas estas historias que encontramos, y le han bajado el perfil, llamémoslo así, lo han catalogado simplemente como cosas simbólicas y alegóricas a todas estas circunstancias. Como quiera que sea, cabría pensar si estos hombres que se atreven a decir esto, hermanos, no han ido demasiado lejos en afirmar esto. Es posible llegar a espiritualizar los relatos aquí que encontramos. Definitivamente, si no estamos bien y si no estamos pidiéndole mejor bien la guianza a nuestro Señor, podemos perder definitivamente y completamente de vista el significado de estas hermosas historias y de las palabras del Señor Jesucristo. En este caso, será más prudente por parte mía limitarnos a las sencillas, hermosas y grandes lecciones que sin duda nos traen estos pasajes. Por un lado, en estos versículos, si usted estuvo allí bien atento a la historia que el Señor nos trae, cuando Jesús aparece a 7 de sus discípulos, nosotros podemos ver, podemos observar, hermanos, la humildad, ¿verdad?, de estos
hombres. La humildad de estos primeros discípulos de Cristo. Nosotros los estamos viendo allí, viendo el contexto de lo que está ocurriendo, trabajando con sus propias manos a fin de cumplir o de cubrir mejor sus necesidades terrenales y trabajando de una manera humilde en los oficios que ellos ya sabían hacer desde antes de ser discípulos. Pero sorprende también advertir que algunos de los 7 aquí mencionados, ellos, hermanos, estaban pescando, dice la palabra del Señor, cuando nuestro Señor los llamó para que fueran apóstoles. Ellos hacían eso antes. Estaban sin el Señor Jesucristo físicamente y lo siguieron haciendo. Quiero que nos enfoquemos en la humildad de estos hombres. Quizás en la pobreza de estos hombres. Pero no debe cabernos a nosotros ninguna duda de que para Pedro, para Santiago, para Juan, esta coincidencia tendría un peso hermoso. La humildad de los apóstoles, hermanos, contribuye grandemente, definitivamente, a demostrar el origen divino del cristianismo. Y es importante nosotros recordar esto, conocer esto ahora, que como que nos estamos despertando para poder ejercer y cumplir esa tarea de evangelizar. Quizás cuando vayamos a evangelizar allí en la universidad, en el trabajo, hermanos, si no lo hemos empezado a hacer, nos vamos a encontrar con preguntas muy capciosas, dice la hermana Elizabeth, esa palabra, capciosas. Entonces debemos recordar esto. Estos mismos hombres, los que encontramos allí, que se estaban afanando toda la noche en una barca, arrastrando esta red fría, mojada, sin obtener nada positivo. Estos mismos hombres, hermanos, humildes, tenían que trabajar duramente para ganarse el sustento. Estos mismos hombres fueron los fundadores de la inmensa iglesia de Cristo. Allí comenzó el evangelio. Estos fueron los que salieron, recordemos, de un pequeño rincón del mundo para remover sus mismísimos cimientos. Estos hombres incultos, quizás de cierta manera ignorantes, humildes, se enfrentaron, hermanos, valerosamente, recordando todo lo que hemos visto, a los sistemas filosóficos de la antigüedad y de aquellos gobernantes de la época. Ellos hicieron una cruel defensa con la predicación allí de la cruz. Ellos fueron valientes, claro, como usted y como yo, con unos picos muy altos, a veces un poco desanimados. Pero estos fueron los hombres que también, recuerden, acompañaron al Señor Jesucristo cuando vimos allí en los primeros capítulos de Juan, los que vaciaron allí los adoradores del templo en Éfeso, cuando estaban acompañando al Señor Jesucristo, en Atenas, en Roma, y llevaron a multitudes definitivamente a una nueva fe, mejor. Cuando nosotros recordamos esto, mirando la actitud de estos hombres, de dónde provenían, quien sea capaz definitivamente de explicar estas cosas sin reconocer que el cristianismo provino de Dios y solo de Él, hermanos, sin duda podríamos decir con categoría y fijamente, categóricamente, miraríamos a una persona que piense así, que no proviene de Dios el cristianismo, como poco crédulo. Porque decíamos ahora que ahora todo el mundo se dice ser cristiano, todo el mundo dice conocer a Jesús, pero cuando empezamos a poder intercambiar e interactuar con estas personas, los encontramos con un pensamiento que van en contravía a lo que están diciendo. Por eso es muy importante recordar esto. La razón, hermanos, y el sentido común que usted tiene y que yo tengo, nos indican que esta es la única conclusión a la que nosotros podemos llegar. ¿Cuál? Nada, absolutamente nada, salvo la intervención directa de Dios, puede explicar
el auge y propagación del evangelio, del cristianismo. Esa es como debemos tener presente esto, estar seguros para poder explicarlo, porque si no tenemos esto claro, como lo tenían claro estos hombres, hermanos, nos queda muy difícil. Definitivamente, ¿cómo nos explicamos nosotros que la iglesia cristiana, aún después de que el Señor ascendió, dejó allí este cimiento, dejó estos hombres para que trabajaran en la obra, cómo nos explicamos la persecución tan tremenda que tuvo la iglesia, la persecución tan tremenda que tuvo su palabra y que aún la tengamos con nosotros? ¿Cómo usted se explica eso? ¿Cómo se lo explica? Hermanos, decía que porque es de Dios, ¿verdad? Porque es de Dios. El evangelio proviene de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que transcribir. Tener claro eso, hermano, la resurrección. Que Él resucitó, que está con nosotros. Allí culminando ya el libro de Juan. Definitivamente no nos queda más a nosotros sino darle gracias a Dios por la existencia de todos estos testigos, de todo lo que Él nos dejó también aquí plasmados, que una vez más, hermanos, así usted diga que por qué estamos repitiendo esto, una vez más nos demuestran la resurrección de nuestro Señor, que Él resucitó, que Él venció la muerte, que Él nos compró allí en la cruz con precio, con su sangre preciosa. La resurrección de Cristo, queridos hermanos, la resurrección, que es lo que nos está haciendo énfasis en este libro allí en los últimos capítulos. Esa resurrección, hermanos, es la gran prueba de esa misión divina. Dijo el Señor a los judíos que si Él no resucitaba al tercer día, no tenía por qué creer. La resurrección de Cristo, hermano, lo que ocurrió allí, lo que estamos viendo es, llamémoslo, la cúpula, la cúspide de esa obra preciosa y esa obra redentora, por la cual usted y yo tenemos que estar agradecidos día tras día, hermanos, con nuestro buen Dios. Él demostró que había concluido esa obra que había venido a hacer y que había vencido allí en el sepulcro. Él fue nuestro sustituto. Definitivamente la resurrección de Cristo es un milagro que ningún incrédulo es capaz de explicar. Los hombres pueden buscar explicaciones y veía yo unas explicaciones también absurdas con un hombre que estaba hablando yo en mi trabajo cuando estábamos hablando acerca de la burra de Balaam. Y ellos daban unas explicaciones quizás también, y también daban unas explicaciones de la presencia de Jonás allí en el vientre de esa ballena. Pero nosotros no debemos imputarlos hasta que demuestren que Cristo no resucitó entre los muertos. Él resucitó. Y eso lo tenemos claro, ¿verdad? Él resucitó, hermanos. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Por encima de todo, la resurrección de Cristo, definitivamente. Por eso usted debe estar alegre, contento a pesar de la dificultad que tú tengas en estos momentos. Garantiza también nuestra resurrección. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos revolcándonos en nuestros pecados. Igual que el sepulcro fue incapaz de retener la cabeza, que es Cristo, tampoco podrá retener a sus miembros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Bien, nosotros podemos decir, definitivamente, hermanos, como leíamos esta mañana, creo que en el devocional Primera de Pedro 1:3, o lo leía yo, creo, vayamos a Primera de Pedro 1:3, y podemos decir todos unánimes como Pedro. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según ¿qué? Su grande misericordia, hermanos, nos hizo
renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? De los muertos. Qué hermoso saber eso. Nosotros vemos en estos versículos definitivamente las evidencias que nos proporcionan las Sagradas Escrituras. Una vez más, hermanos, aquí nos está recalcando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, al igual que en otros pasajes, nosotros hallamos una prueba definitivamente irrefutable de que nuestro Señor resucitó con un cuerpo físico y genuino. Querido hermano y querido amigo, porque es que es increíble, pero pasa. O sea, yo que no estoy en la universidad, pero pensando en estos muchachos que están en la universidad, que de pronto es donde más se ve allí de frente ese contraste y esos pensamientos, ¿verdad? Pero yo decía, ¿cómo es posible que haya gente a estas alturas de la vida que no crea que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Cómo es posible que piensen, como lo decíamos el domingo pasado, de que piensen que Él simplemente fue un buen hombre, que fue un profeta? Y decíamos que incluso en la actualidad los judíos piensan eso, ¿verdad? Algunos. Pero hermanos, ¿por qué es tan importante que verdaderamente usted crea a la luz de las Escrituras que el Señor resucitó? Que el Señor nos compró. ¿Por qué es necesario que usted crea y que tenga la plena convicción de que esto ocurrió? ¿Por qué cree, hermanos? Usted se va a encontrar con distintos y diferentes pensamientos pecaminosos, ¿verdad? Y quizás argumentos. Y cuando uno intercambia con estos hombres que niegan a Dios, hermanos, ellos son, si pudiéramos decirlo así, y claro, son también intelectuales, ¿verdad? Son personas estudiosos. Pero si uno no lo tiene bien presente, entonces ¿cómo podemos hacer defensa del Evangelio? ¿Cómo? Vemos allí, hermanos, que decía que encontramos muchos pasajes donde nos habla acerca de que esto fue verdad, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que resucitó allí cuando se le apareció a los hombres también en cuerpo físico, genuino. Pero también lo vemos allí, como estábamos leyendo este relato, lo vemos sentado, ¿verdad? Él está hablando, Él está comiendo allí a la orilla del mar de Galilea. Y al parecer ya los últimos minutos, últimos días con sus discípulos. Imaginémonos esta escena muy respetuosamente, este sol allí empezando a salir, empezando a brillar sobre este pequeño grupo de 7 hombres. Ellos están solo allí juntos en el mar de Galilea, lejos del bullicio, lejos de la multitud, y en medio de ellos, hermanos, está sentado el Maestro. Qué hermoso es. Aún allí con las huellas en sus manos de los clavos, el mismísimo Maestro, quien había seguido, hermanos, quien lo habían seguido durante 3 años y medio. Ellos eran testigos de que lo habían visto allí colgado en la cruz. Hermanos, ¿era posible engañar a estos hombres? Era imposible, ¿verdad? ¿Puede alguien pedir definitivamente una prueba más contundente de la resurrección de Jesús? ¿Puede alguien pedirla? ¿Puede alguien concebir mejores evidencias de este hermoso hecho? Nosotros sabemos y tenemos la convicción de que Pedro estaba convencido de eso. Recordemos cuando él estaba hablando con Cornelio. Hechos 10:41, ¿quién me ayuda? Hechos 10:41 y leamos también el 42. Sabemos que Pedro, al igual que los demás, estaban convencidos, al igual que usted y al igual que yo.
Hechos 10, 41 y 42. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nosotros que comimos y bebimos con él después de que ¿qué? De que resucitó de los muertos. Las personas definitivamente en la actualidad que afirman aún no estar convencidas, bien pueden decir y podemos decir con claridad que están determinadas definitivamente a no creer a pesar de todas las pruebas que se les den. Pero hermanos, esta enseñanza que encontramos allí en los primeros versículos del capítulo 21, por otro lado, nosotros debemos observar aquí también los diferentes caracteres o personalidades de los discípulos de Cristo. Allí, si usted estuvo atento a este relato, encontramos que hay diferentes personalidades. Nuevamente, en el marco de esta hermosa ocasión, de esta hermosa escena, nosotros vemos a Pedro y a Juan, nos lo imaginamos allí codo a codo en la misma barca, allí nuevamente, tal como sucedió en el sepulcro. Pero nosotros aquí observamos un comportamiento distinto, y sí que nos trae y me trajo a mí una enseñanza hermosa. Vemos un comportamiento distinto por parte de cada uno de ellos. Cuando Jesús, leíamos, se encontraba en la orilla, Juan fue el primero en reconocerle, ¿verdad? A pesar de una luz muy tenue. Él fue el primero en decir, es el Señor. Pero miremos que Pedro fue el primero en saltar al agua y esforzarse en llegar al Maestro. En pocas palabras, si usted estuvo atento, Juan fue el primero en ver, ¿verdad? Y Pedro fue el primero en actuar. Dice la palabra del Señor que estaba sin sus ropas. Entonces Juan dijo, es el Señor, y el otro se vistió y al agua. Tengamos presente esto. Juan fue el primero en ver y Pedro el primero en actuar. Hermanos, el delicado y amoroso espíritu de Juan fue el primero definitivamente en discernir, pero esa naturaleza arrojada e impulsiva de Pedro le llevó a reaccionar y a moverse el primero. Recordemos que por esa naturaleza que tenía Pedro, él era impulsivo. Varias veces se metió en problemas por tener allí esa personalidad y ese carácter algo impulsivo. Sin embargo, hermanos, ambos eran creyentes, ¿verdad? Ambos eran creyentes. Ambos eran discípulos y discípulos genuinos, a pesar de su personalidad, a pesar de cada uno tener su personalidad. Ambos hermanos amaron a Jesús. Ambos fueron fieles a Él hasta su muerte. Pero a pesar de sus temperamentos naturales, eran distintos. ¿A qué punto quiero llegar yo, hermanos? En la iglesia de Cristo, definitivamente, entre nosotros, somos dados a criticar a mi hermano. Somos dados a criticar a mi hermano. Y debemos reconocer esto. Como veíamos hoy, muchas veces nosotros no somos misericordiosos con mi hermano. Muchas veces nosotros no nos gusta lavarle los pies o lavarnos los pies unos a otros. Al contrario, entre nosotros mismos nos maltratamos, nos juzgamos. No he cambiado de tema. Quiero que sigamos allí, tengamos presentes las características de estas personalidades de estos hombres. Eran distintos, hermanos, pero amaban al Señor de corazón. Uno tenía un discernimiento allí activado,
pero el otro era más impulsivo, actuaba. Por eso no debemos nosotros criticar, porque somos dados a eso. Decíamos en una tertulia que tuvimos la semana pasada y nos recordaba un hermano que definitivamente nosotros, hermanos, en lo esencial que tenemos que tener unidad, ¿verdad? Entre nosotros mismos, en lo esencial. Hay cosas que no son conciliables, debemos tener unidad, pero en lo que no es esencial, ¿qué debemos tener? Libertad. Pero en todo, ¿qué tenemos que tener? Caridad, hermanos. Amor. Que nos quede grabado esto: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, hermanos, libertad. Pero en todo, caridad, unidad, fraternidad. Y quiero empezar y me gustaría de una historia que me contaron de un domingo en la mañana. El predicador, el que estaba exponiendo el sermón, lucía una corbata larga y vistosa, de aquellas que estaban de moda en ese entonces. Después de la predicación, se le acerca una querida hermana, muy conocida, porque era muy devota, muy consagrada, pero cuya mayor preocupación era definitivamente descubrir los defectos y las falencias de los demás, del prójimo. Querido hermano, le dijo ella al predicador cuando terminó el sermón, he traído mis tijeras, pues quiero cortarle esa corbata, que definitivamente es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio. El hermano abrió los ojos allí después de predicar y dijo, hermana, corte como quiera. Fue la respuesta del predicador, es toda suya. Pero antes le dijo, permítame usar sus tijeras también para cortar algo que usted también lleva. Una cosa que es demasiado larga y que produce daño a su testimonio cristiano. Esta mujer sorprendida dijo, no me opongo en absoluto. Y el predicador, sonriente, le dice, hermana, saque la lengua. Hermanos, lo que quiero decir, y quiero llegar al punto, es que nosotros definitivamente, y el Señor nos perdone, somos dados a criticarnos, hermanos. A veces perdemos la esencia de lo que hemos venido a hacer en este lugar. La esencia de lo que el Señor nos ha permitido venir a este lugar. Y entre nos, decía hermanos, un comentarista tristemente, que la iglesia es el único ejército que le dispara a sus heridos. La iglesia es el único ejército que le dispara a sus heridos. A veces, hermanos, tristemente, se pueden acercar a usted o se pueden acercar a mi hermano, estoy pasando por estas. Y quizás usted no le diga de frente, pero dirá, algo estará haciendo mal. Eso debe ser que, sí, por no venir a la iglesia. Hermanos, eso no es lavarle los pies a mi hermano. Recordemos que el Señor es el único que conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y quizás usted está allí, sentado, y su mente puede estar en otro lado, pero el Señor conoce su corazón. A Él no lo podemos engañar. Y así como el Señor Jesucristo, hermanos, decía que con ese amor, es que imaginémonos respetuosamente esa escena donde el Señor Jesucristo, después de que lo traiciona uno de sus hombres, después de que otro lo niega, después de haber sacado pecho, yo no te negaré, Señor, pero a la hora lo negó y salió corriendo. Hermanos, Él llega amorosamente. Y decíamos que Él no llega a criticarlos, llega antes a abrazarlos, a saludarlos, a reconfortarlos, a decirles la paz, ¿cierto?
sea a vosotros. Después llega aquí, en esta escena que estamos encontrando, hermanos, Él es Dios. Decíamos que tengamos presente que Jesucristo es Dios. Ese Dios, hermanos, está allí amorosamente esperando a estos hombres en la barca. Y les está allí preparando también un pez, decía allí, ¿verdad? Con pan. Dios estaba allí pendiente de sus hermanos, pendiente allí de sus discípulos. Hermanos, si nosotros no podemos aplicar a nuestras vidas ese amor que Él tuvo, y siempre es mirando, hermanos, la paja de mi hermano, sin saber que en nuestro ojo hay que, dice la palabra del Señor, ahí es una viga. No olvidemos nunca esta hermosa lección, hermanos, y tengámosla siempre presente. Tengamos siempre presente esto que les acabo de decir, al formarnos una opinión de mi hermano, o quizás al catalogarlo, querido hermano, a mi prójimo como de incrédulo o de inconverso, o llegar a decirle que es poco espiritual porque no cumpla su deber de la misma forma en que yo la cumpla. Pero sí recordemos, hermanos, lo que estamos viendo allí los domingos en la mañana, que no nos vayamos a los extremos. Tengamos siempre esa, ¿qué, hermano? Esa tensión saludable. Porque cuando nosotros decimos, hermano, el Señor, vayamos a 1 Corintios 12:4. Hermanos, hay diversidad en la iglesia, diversidad de dones, hemos dicho, ¿verdad? Pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:4. ¿Qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermanos, los dones de Dios a sus hijos no se otorgan, decíamos, en el mismo grado, ¿verdad? Unos reciben más de un don, otros más de otro, mientras que otros tienen dones que se destacan más en privado, otros dones se destacan más en público, unos se destacan más en una vida pasiva, otros en una vida activa. Sin embargo, todos, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Le glorificamos a Él, pero yo decía, debemos tener una atención saludable y replicamos lo que estamos aprendiendo allí. No se me relaje, querido hermano, al decir, bueno, pues que el Señor me hizo así, ya hermano tiene de allá el don, entonces dejemos lo que Él trabaje. Igual Dios me hizo así. No, hermanos, recordemos, en la atención saludable, en algún momento de nuestra vida, tendremos que rendirle cuentas a Dios. Si usted lo que hizo, lo hizo de corazón. O si usted, al contrario, por miedo, por temor, que no va a ser excusa, escondió el don que le dio Dios, lo enterró y descansó y se relajó en los demás. Entonces, no somos quien para criticar, pero sí estamos allí prestos para animar a mi hermano que quizás no quiera trabajar o quizás esté en el pico bajo en su fe, en su ánimo. Claro que tenemos que animarle. Así que no se enojen cuando nuestros hermanos, nuestro pastor allí nos está animando y no contestemos así. Bueno, yo ya soy así, yo trabajo ya, el Señor igual me conoce. No, hermanos. Definitivamente, sin embargo, decía, todos somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Tenemos quizás caracteres, personalidades distintas. Recordemos cuando Marta estaba afanada, ¿cierto? Estaba afanada y turbada, con muchas cosas, muchos quehaceres, mientras María, ¿qué estaba haciendo? Sentándose a los pies de Jesús, allí pendiente a lo que estaba haciendo, a lo que el Señor estaba hablando. Estaba escuchando su palabra, pero sin embargo, llegó un día, recordemos lo que pasó en Betania, en que María, la que estaba muy pendiente allí en la escena pasada, hermanos, ella estaba muy deshecha, estaba desbordada, estaba desconsolada por la muerte de ¿quién? De Lázaro. Hermanos, si llega Marta, ella destacó más
su fe que la de su hermana en estos momentos. Entonces, miremos esto, lo encontramos en Lucas y también lo vimos en Juan. Hermanos, a pesar de todo, ambas amaban a nuestro Señor, ¿verdad? Lo único necesario es tener la gracia del Espíritu Santo y amar a Cristo de corazón. Entonces, mire que es como una cadena. Saber quién es Cristo, saber quién es Dios, saber qué estamos haciendo nosotros. Hermanos, y la pregunta que definitivamente es nuestro regulador, para que usted no se sienta cómodo también en la obra. ¿Lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? Usted solo con esa pregunta se responde. ¿Lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? Hermanos, el Espíritu Santo le estará guiando a usted. Si usted tiene allí su don un poco escondido, para no excusarnos en nuestra personalidad y en nuestra forma de ser. Hermanos, amemos definitivamente a todos aquellos quienes podamos decir unánimes y que compartan definitivamente ese amor verdadero que es el de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia de Cristo definitivamente se necesitan siervos, hermanos, obreros. Y por eso es que, hermanos, nos tenemos que capacitar día tras día. La iglesia necesita obreros. Pero, hermanos, si usted no trabaja, la iglesia no termina. Pero sí hay una responsabilidad, ¿verdad? Y muchas veces también decimos, si usted no trabaja, hermanos, la iglesia no termina. Que es lo mismo y se aplica a decir que Dios sin usted sigue siendo Dios. Pero ¿qué será de nosotros sin Dios, verdad? La iglesia de Cristo necesita obreros. Es la hora de despertar, de poner, hermanos, en práctica y de sacarle el provecho al don que el Señor me ha dado, de sacarle el provecho a la personalidad. La iglesia necesita instrumentos de toda clase. Así como necesitan bisturís, también se necesitan espadas, así como martillos, se necesitan cinceles, y así como necesitamos cinceles en la obra, también se necesitan sierras. Debemos ser como Marta, como María, personas, hermanos, como Juan, como Pedro, y debemos definitivamente tomar esta palabra que Él mismo nos da, y lo que encontramos allí en Efesios 6:24. Quien lo tenga lo puede leer ya para terminar. Hermanos, recordando esto, al nosotros saber que Él existe, que Él es nuestro Dios, que Él resucitó, que Él te perdonó, y así nosotros poder también guiar a nuestros hermanos. Hermanos, no nos queda más sino decir, ¿qué dice Efesios 6:24? Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. Amén. La gracia sea con todos los que ¿qué? Aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. La gracia sea, hermanos, para todos nosotros. Hermanos, no nos queda más. Amémonos los unos a los otros. Soportémonos los unos a los otros. Exhortémonos los unos a los otros, así como el Señor lo hizo. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más a través de tu palabra, tú nos recuerdas, tú nos ayudas a recordar y tener presente en nuestras vidas ese amor incondicional que tuviste con estos hombres y los que tuviste con nosotros, Señor. Gracias por esa misericordia, por ese amor. Gracias porque, Padre Santo, una vez más tú nos recuerdas lo que hiciste ahí por nosotros en la cruz del Calvario. Una vez más nos recuerdas ese precio que pagaste por nosotros, aún sin merecerlo, Padre Santo, pero que en muchas ocasiones lo olvidamos y que en muchas ocasiones no lo tenemos presente. Señor, ayúdanos a poder aplicar esto a nuestras vidas,
así como el amor y el perdón que tuviste conmigo, Señor. Ayúdame, Padre Santo, Señor, a tener ese amor con mi hermano. Señora, ayúdame, Padre Santo, a mantenerme firme para poder allí abrazar a mi hermano, para poder compartir las buenas nuevas, para poder también disfrutar, al igual que él, de esa misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos como iglesia, a amarnos como cuerpo, a soportarnos, Padre Santo, a exhortarnos, así como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Amén.